Vamos a darle un fuerte aplauso a Tania Montalvo, que es la presentadora de nuestra charla de honestidad. Tania. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. La verdad es que es muy padre poder estar aquí y poderles contar pues del trabajo que hacemos, no solo como periodistas, sino específicamente en Animal Político, lo que construimos con Verificado 2018 en un contexto pues tan importante como es la honestidad, que es un tema pues que no solamente es importante en el periodismo, sino en nuestra cotidianidad y en donde nosotros también tenemos que involucrarnos pues como ciudadanos, ¿no? Entonces quiero empezar, si quieren, bueno, ¿qué es Animal Político? No sé si todos han escuchado o si leen, si siguen Animal Político, pero les cuento, digamos, desde nuestra perspectiva. Animal Político nosotros lo definimos como un medio digital independiente. Es dos cosas: digital independiente no es solamente que esté en Internet, sino que nace en Internet, y nosotros cuando decimos digital a lo que nos referimos es que nos basamos en un diálogo con el ciudadano. Animal Político es un medio de comunicación que se va a diferenciar de muchos otros, incluso muchos otros que también son digitales, en que no le van a hablar a un político, no le habla a la esfera del poder, sino le habla a los ciudadanos. Tenemos un diálogo con el ciudadano y somos honestos con el ciudadano y le pedimos lo mismo a ellos. ¿A qué me refiero? Animal Político va a cumplir en noviembre, en un mes, 8 años, pero acabamos de cumplir 9 en Twitter como Pájaro Político. Pájaro Político nace primero justamente porque tenemos la intención de primero generar comunidad, conocer a los ciudadanos que van a ser nuestros lectores y después nos lanzamos como medio de comunicación. Entonces, durante un año completo, ustedes podían hablar con el pájaro, podían preguntarle al pájaro cuáles son las noticias de hoy, qué está pasando ahorita, pajarito, etcétera. Y el pájaro les contestaba. Una vez que nosotros generamos comunidad por un año completo, lanzamos animalpolitico.com. Y animalpolitico.com ya es un medio nativo digital que se va a enfocar en esta comunidad y en hablarle a los ciudadanos. Los ciudadanos, ¿qué quieren saber? Los ciudadanos quieren noticias sobre qué. O sea, probablemente ustedes no quieran noticias sobre las declaraciones de los políticos en el Senado, en el Congreso, no quieren saber a dónde fue el presidente hoy, qué dijo o qué no dijo, sino ustedes quieren saber qué consecuencias tienen esos anuncios políticos en su vida. Quieren que les expliquemos las noticias, quieren que les demos información para que tomen decisiones. Y nosotros hemos tomado la decisión de tener ese diálogo, pero además, muy importante, de hacerlo de manera honesta. Y eso es mi siguiente slide. Nosotros tenemos siempre un tema que pues en realidad es de cualquier medio, de visitas versus credibilidad. ¿Por qué? Porque ahorita pues vivimos de las visitas, ¿no? Vivimos de las visitas, sí vivimos de los clics, sí necesitamos que nos lean, etcétera, pero nosotros en Animal Político te decimos siempre honestamente: yo prefiero tener mi credibilidad, mi prestigio, mi legitimidad a cientos de clics. Entonces voy a privilegiar las notas como las madres que están buscando en las fosas de Santa Fe a sus hijos desaparecidos, la construcción de un muro y sus implicaciones, la caravana migrante, corrupción, inseguridad, violencia, violación de derechos humanos, antes que lo que es el clickbait. El clickbait que ustedes ahorita en redes, en general en el mundo digital, van a ver que está infestado de clickbait, que pueden ser los martes de mallitas, que pueden ser increíble, un cocodrilo se comió a un niño, 5 gatos haciendo cosas maravillosas, que lo único que quieren es que ustedes den clic, porque en el mundo digital un clic cuesta, un clic da dinero. Un poco también lo que les digo ahorita es, ustedes también tienen que ser responsables y hacer un ejercicio de conciencia sobre el contenido que consumen. Entonces nosotros, como también necesitamos clics, o sea, se los digo honesta y abiertamente, Animal Político necesita clics y tiene que vivir también de esos clics, optamos por notas que son más bien útiles. No es clickbait, son notas útiles que a ustedes y a cualquier lector les van a servir. Ustedes necesitan saber cuándo empieza el ciclo escolar,
qué va a pasar con el corte de agua, en dónde están las casillas para la consulta ahora del aeropuerto, cuándo es el examen para entrar a la preparatoria, en dónde tienen que ver las bases, que en realidad es información que todos vamos a buscar en Google. En Google vamos a abrir Google y vamos a poner Asuetos 2017. ¿Por qué? Porque todos queremos un puente. Entonces nosotros vamos a hacer esas notas útiles que les van a servir a ustedes y les vamos a dar información útil, que eso a nosotros nos va a dar clics, porque todos ustedes van a buscar esa información. Quizá no todos van a querer consumir una nota sobre desaparecidos, por la razón que sea, porque no están tan interesados en el tema, porque no quieren leer de tanta violencia, porque lo leyeron en otro medio, la razón que sea. Pero si les damos notas, información útil que todos necesitamos saber, qué colonias van a estar afectadas por el megacorte de agua, entonces nosotros ganamos clics, ganamos lectores, pero seguimos manteniendo este diálogo con ustedes y esta relación de honestidad y de confianza, en donde no te voy a dar contenido basura, te voy a seguir dando contenido que te interesa y que te permite pues, generar una opinión y fortalecer pues, tu papel como ciudadano. Siguiente, por favor. Después, lo más importante que hace Animal Político son sus investigaciones. Las investigaciones de Animal Político son nuestra base, es en lo que se basa nuestra legitimidad, es en lo que se basa nuestra credibilidad y es la base también de la relación con nuestros ciudadanos, con nuestros lectores, perdón. Les puse el ejemplo de las empresas fantasma de Veracruz, que pues es la investigación en donde los reporteros estuvieron investigando por alrededor de 9, 10 meses, cómo pues Javier Duarte, cuando fue gobernador de Veracruz, desvió recursos públicos de salud, de educación, a empresas fantasma y creó toda una red de empresas fantasma para hacer un desvío millonario. ¿Por qué este es un ejemplo? Porque Javier Duarte está en la cárcel. Y honestamente se los digo abiertamente y además con mucho orgullo, Javier Duarte no hubiera sido investigado nunca si no hubiera sido por esta investigación. Y además, esta investigación implicó mucho trabajo y lo más importante, implicó riesgo, porque hacer periodismo en Veracruz significa para muchos periodistas la muerte. ¿Por qué la pudo hacer Animal Político? Porque nosotros estamos en la Ciudad de México. Los colegas de Veracruz jamás hubieran podido hacer esta investigación. Muchos colegas de Veracruz que en realidad nos ayudaron y que fueron parte también de esta investigación, tenían las manos atadas, porque en el primer paso que hubieran dado para hacer una investigación como esta, les hubiera costado la vida. En Veracruz hay cientos de periodistas asesinados y los asesinan por órdenes de autoridades, no es crimen organizado. Entonces, este trabajo es como una muestra del periodismo que necesitamos, pero también del periodismo que es tan difícil hacer en este país por un tema de inseguridad. Pero al mismo tiempo muestra cómo uniéndonos, cómo haciendo trabajo en equipo, podemos tener resultados como este. Porque es cierto, es una investigación que hizo Animal Político, nos apoyamos con Mexicanos contra la Corrupción, pero también nos apoyamos con reporteros y con colegas en Veracruz que tenían datos. Siguiente, por favor. Luego está la estafa maestra. La estafa maestra, pues también es una de las investigaciones emblemáticas de Animal Político, que ahorita es parte de una investigación mucho más amplia. Hay diversas denuncias en la Procuraduría General de la República por este desvío de recursos, porque lo que la estafa maestra demuestra es que lo que hizo Javier Duarte en realidad es de principiantes. Este desvío masivo de recursos públicos, en realidad, pues la forma en la que lo hizo Javier Duarte es chiquitito en comparación como lo hace el gobierno federal. En realidad es un sistema, estamos hablando de un sistema complejo, amplio, en todo gobierno federal y probablemente en todo gobierno local, en donde hay un desvío de recursos públicos con pues instancias de gobierno federal como la Secretaría de Desarrollo Social, Pemex, SEDATU, la Secretaría de Agricultura, etcétera. La estafa incluye 11 dependencias federales que hacen desvío de recursos. ¿Por qué les presento estas investigaciones como emblemáticas del trabajo de Animal? Porque esto es lo que más nos importa a nosotros, es que los ciudadanos
puedan tener a través de nuestras investigaciones información distinta, pero además información que les sirva para la toma de decisiones. La estafa maestra, la verdad es que sí fue muy importante, digamos que para el resultado final de lo que fue pues la elección de este año. ¿Por qué? Porque finalmente, pues ya como ciudadanos teníamos más herramientas para decir un alto a la corrupción, porque presentamos documentos, datos, hechos, porque dejamos de hablar de corrupción como un rumor que todos sabemos que existe la corrupción, todos sabemos que los políticos son corruptos, sí, eso es lo que todos sabemos, pero como mito. La estafa maestra son hechos de cómo 11 dependencias federales, a través de sus titulares y a través de en realidad toda la estructura de esas 11 dependencias federales, hicieron un desvío de recursos masivo que finalmente pues hicieron que se desviaran 3,000 millones de pesos, desaparecieron por completo. Otros 4,000 millones no sabemos en dónde están, de que se quedaron entre universidades, instancias, probablemente en empresas fantasma, en otras empresas que sí existen, pero que nunca realizaron los servicios. Y estamos hablando de 7,000 millones de pesos, que es una cifra enorme, que simplemente se desviaron. Y es solamente una muestra de lo que ocurre en nuestro país con los recursos públicos. Siguiente, por favor. Estas investigaciones nacen básicamente de un proyecto que tiene su origen en 2015 que se llama El Sabueso. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros lanzamos El Sabueso es un proyecto de verificación del discurso en donde queríamos saber si los políticos mentían. ¿Los políticos nos dicen la verdad o los políticos nos mienten? ¿Qué tan honestos son cuando nos dan datos, cuando nos dan promesas, cuando nos dan cifras? En realidad, nosotros como ciudadanos muchas veces no lo sabemos. No lo sabemos porque a veces tampoco tenemos una prensa que nos informa si los datos están bien utilizados o no, si lo que dijeron es verdad o es mentira, sino tenemos una prensa que solamente repite el discurso. El Sabueso lo que hace es revisar los datos y con los datos les decimos a ustedes si el político está diciendo la verdad o si está mintiendo. Una vez que nosotros empezamos con este proyecto de verificación del discurso, también crece nuestra área de investigación, que finalmente es lo que da origen a las empresas Fantasma de Javier Duarte y posteriormente a la estafa maestra, porque nos damos cuenta que lo que nos están pidiendo los lectores es trabajos profundos que expliquen y no solamente que te muestren, o sea, que repitan lo que los políticos dicen. No necesitamos denuncias, porque denuncias hay muchas. Es decir, claro, o sea, todos podemos denunciar, yo puedo decir que hay corrupción, cualquier ciudadano puede decir que hay corrupción y que seguramente tiene razón, pero lo que necesitamos es probarlo. Entonces, lo primero que hacemos con El Sabueso, que nace en enero de 2015, es hacer fact-checking, verificar el discurso de los políticos y decir exactamente si es verdad, si es mentira, si nos están mintiendo. Y después de eso empecemos a hacer un trabajo de investigación mucho más profundo que explican lo que les comento ahora de si hay corrupción o no, que explican la violencia, que explican las violaciones a derechos humanos, que explican temas que nos importan como ciudadanos. Con El Sabueso hemos hecho varios ejercicios. Siguiente, por favor. Hemos hecho varios ejercicios, por ejemplo, tenemos el caso de cuando fue la elección en el Estado de México, revisamos las promesas de Erubiel Ávila. Erubiel Ávila, cuando fue candidato al gobierno del Estado de México, firmó un sinfín de compromisos ante notario público. Entonces, 6 años después, nosotros nos dimos a la tarea de decir, ¿cumplió? Y los revisamos. ¿Por qué? Porque es muy fácil que como ciudadanos y como prensa se nos olvide lo que pasó hace 6 años. Y entonces no hacemos un ejercicio de rendición de cuentas de si nos prometió tal cosa y además tuvo el descaro de firmarlo ante notario público, ¿cumplió o no cumplió? Lo que nosotros encontramos es que muchas veces no cumple y son promesas que además pues llegan a lo profundo de lo que es la ciudadanía por lo que implican para los que están en desventaja.
Les pongo un ejemplo. Transporte público para personas con discapacidad. Erubiel va, lo promete, lo firma ante notario, pero además promete que todo transporte público en el Estado de México va a estar adaptado para personas con discapacidad. 6 años después, el señor no movió un dedo. O sea, por supuesto que del universo de taxis que existen en el Estado de México, hay 100 adaptados para personas con discapacidad. 100. O sea, en el Estado de México viven 15 millones de personas, ¿no? O sea, no sirve absolutamente nada. Por supuesto, la red de autobuses no es accesible, y él lo que justificaba es que inauguró el Mexibus, y del total de camiones que tiene el Mexibus, 10% están adaptados para personas con discapacidad. Pero eso no es cumplir una promesa, y él lo daba por cumplido. O sea, él le dice a la gente, yo cumplí mi promesa, pero digamos que aun cuando llenáramos todos los lugares posibles que él dice que adaptó para personas con discapacidad, aun cuando hiciéramos eso, la población con discapacidad del Estado de México está totalmente desatendida. Y lo mismo pasa en temas de salud, en temas, por supuesto, de seguridad y feminicidios, en temas de educación, en cualquier tema. O sea, es muy fácil prometer, es muy fácil firmar ante notario público, es muy fácil hacer el show de firmar ante notario público, porque en realidad no tiene ninguna implicación que se firme ante notario público. No pasa absolutamente nada si no se cumple esa promesa. O sea, el notario público no va y castiga al político. Siguiente, por favor. Y de estos ejercicios es que nace Verificado. Nosotros teníamos el sabueso desde enero de 2015, hicimos diversos ejercicios como el que les enseñé de Erubiel, hicimos ejercicios como el de Erubiel, pero con el informe de gobierno de Peña Nieto, hicimos diversos ejercicios de ese tipo que tenían como base la colaboración. Siempre la colaboración en todos los ejercicios de verificación lo hicimos con aliados, nunca lo hemos hecho solos. Entonces, cuando nace Verificado 2018, nosotros nos damos cuenta de que, 1, tenemos que desmentir noticias falsas, tenemos que frenar la ola de desinformación que está afectando pues el libre voto o el derecho de los ciudadanos de ejercer su voto libremente, con información confiable. Tenemos que verificar el discurso de los políticos, en este caso de los candidatos. Lo que nos prometen es viable o no es viable. Lo que están, pues con los resultados con los que están haciendo campañas son verdad o son mentira. ¿Qué están haciendo los candidatos con esa información? Explicamos los temas de relevancia con datos, insisto, para que ustedes pudieran tener información útil para ejercer su voto. Y prevenimos la desinformación con contenidos educativos, que en realidad este cuarto punto creo que es como uno de lo más importante que hace Verificado 2018, y ahí les pongo como datos en redes sociales del alcance que tenemos, pero en realidad son datos que se quedan muy cortos, porque Verificado 2018 fue una alianza en donde participaron casi 100 medios, medios, organizaciones civiles, universidades, y estos datos nada más es de lo que logramos en verificado.mx. Si sumamos todo lo que logramos en cuanto a impacto con la audiencia, a cuántos lectores les hablamos a través de los aliados, estos datos deben ser mucho mayores. ¿Y por qué es importante? Porque en Verificado 2018 no nos importaba Animal Político, no nos importaba El Sabueso, no nos importaba ninguna marca. Justamente por eso no utilizamos la marca El Sabueso. O sea, nosotros como Animal Político ya teníamos un proyecto de verificación, un proyecto que además habíamos usado, funcionaba, la gente conocía, nuestros lectores conocían. Pero decidimos matarlo, sacrificarlo, dormirlo, porque necesitábamos un proyecto con una marca única que finalmente fuera de todos. Y fuera de todos me refiero a los 90 aliados, pero también los ciudadanos, que los ciudadanos se sintieran confiados en que esta marca era una marca honesta, sin línea, y que lo mismo, línea editorial me refiero, y que lo mismo iba a tener entre sus aliados a Televisa que a Proceso, a El Universal que a Milenio.
pero además liderados por Animal Político, que pues ha trabajado en un tema les decía, de diálogo con los ciudadanos, de ser honesto con los lectores, porque Animal Político, y en este caso Verificado, le decía a los ciudadanos, o le dice a la fecha, me equivoqué, y entonces ahí te va mi rectificación. Y es algo que no ocurre en la prensa en este país. Nosotros publicamos una nota del editor en donde dice, una primera versión publicó este dato significaba tanto, el que se debió de haber utilizado es este. Y ese diálogo, o sea, esa rectificación, ese poder decir, me equivoqué, es lo que hace que los lectores crean en el proyecto. Y entonces en Verificado 2018 lo que logramos, por eso les decía la importancia de los contenidos educativos, es que también los ciudadanos se involucraran en la información. Y entonces, antes de compartir, pensaran en las consecuencias de compartir información falsa. Que falta mucho por hacer, por supuesto, pero sí creo que Verificado logró pues poner primero en la campaña política, en donde solamente estaban hablando partidos políticos, autoridades electorales, candidatos, pues finalmente gente en el poder, logró que se escuchara la voz de los ciudadanos a través de Verificado 2018. Porque todos los partidos, todos los candidatos, toda autoridad electoral sabían que si Verificado 2018 comprobaba que estaban diciendo una verdad o que estaban diciendo mentira, entonces éramos muchos los que estábamos apoyando y legitimando esa información. Se convirtió en un tema de los políticos y también obligamos a los candidatos a ser un poco más honestos. ¿A qué me refiero? Del primer debate al tercer debate, yo les puedo decir que el trabajo fue totalmente distinto. En el primer debate, bueno, o sea, teníamos mentiras para lanzar y para verificar. O sea, la cantidad de datos mal usados, sacados de contexto, mentirosos, eran enormes, pero además de todos los candidatos. O sea, era increíble. Y al tercer debate, después de que los mismos candidatos vieron el efecto que tuvo que Verificado les dijera, estás mintiendo, o sea, mintieron en cadena nacional y dijeron esto en un debate para buscar la presidencia, eso que pasó en el primer debate, para el tercero, para empezar, nosotros ya teníamos una comunicación con los candidatos en donde los candidatos tenían interés en decirnos, yo voy a usar estos datos y voy a citar estos datos y esta es mi fuente. Voy a decir la verdad, voy a ser honesto, revisa mis datos. O sea, antes de que ellos se subieran a debatir en el segundo y el tercer debate, Verificado ya tenía sus datos, porque ellos estaban muy interesados en dar su información y que los ciudadanos, a través de Verificado, creyeran que ellos estaban siendo honestos. En el segundo debate, lo que vimos, más que mentiras, fueron datos manipulados. Manipularon mucha información. Pero para el tercer debate, ya fueron mucho más cuidadosos. En el tercer debate, de verdad, digamos que en trabajo, el tercer debate de revisar y lo que publicamos, lo terminamos a las 9:30 de la mañana. O sea, casi 12 horas después, bueno, más de 12 horas después del debate. ¿Y por qué? Porque la información ya estaba mucho más cuidada. Los candidatos de verdad se esforzaron en ser honestos. Y pues eso, les digo, es una ventaja y es una lástima, ¿no? Una ventaja porque se dieron cuenta que si los ciudadanos los estábamos observando, tenían que ser honestos. Es una lástima porque nosotros esperaríamos que pues en cualquier informe o en cualquier discurso, si utilizan datos, los utilicen bien y los utilicen de verdad. Siguiente, por favor. Entonces, Verificado 2018, y ya con esto concluyo para pasar a preguntas, finalmente fue un ejercicio en donde lo más importante eran los ciudadanos. Lo que nos importaba es que los ciudadanos se involucraran, nos preguntaran, nos mandaran la información falsa, la información de la que sospechaban, pero después de eso, generar conciencia, primero, de que los lectores somos responsables de los contenidos que consumimos. Entonces, si vamos a consumir, si vamos a compartir contenidos de sitios como
la polaca noticiaschidas.com, tenemos que asumir también la responsabilidad de en dónde se está generando esa información, cuál es la fuente de información. O sea, si vamos a compartir información que está llena de adjetivos y no de hechos, que también nosotros seamos responsables de lo que consumimos y de lo que compartimos, y que sepamos que eso tiene consecuencias, porque la información falsa polariza. Polariza, y ustedes lo saben, este país ahorita está totalmente polarizado y es un tema de luchas y de insultos y de guerras constantes entre si apoyas a A o a B, cuando deberíamos estar juntos construyendo un Estado democrático, independientemente del partido, de la ideología que tengamos, que sí tenemos que estar construyendo un país. Entonces, lo que queríamos con Verificado es que los ciudadanos se involucraran en este proceso de verificar información, que fuesen responsables de consumir información de fuentes benignas y sobre todo críticos, ¿no? Ustedes pueden leer el sitio que quieran de noticias, pueden leer animalpolitico.com o pueden leer argumentopolitico.com, pero que sean críticos y que cuando lo lean puedan saber que argumentopolitico.com solamente publica información falsa. Argumento Político es un sitio para publicar información falsa y la gente lo consume y lo consume muchísimo. Y no es crítico cuando ve la información, no es crítico cuando la comparte y no asume tampoco las consecuencias de compartir información que no solamente es falsa, sino que al estar tan polarizada va a tener consecuencias en las relaciones que día a día estamos teniendo como ciudadanos. Verificado desapareció. Nuestra última publicación fue el 9 de julio. Desaparece porque pues también es el compromiso que nosotros hicimos como aliados y que hicimos con los ciudadanos. Nosotros no vamos a lucrar con esta marca. Lo que les decía de los clics, que los clics cuestan, que piensen a quién le van a dar su clic, porque cuando le están dando su clic, le están dando unos pesos. Verificado no fue así. Verificado, ningún clic en verificado.mx implicó dinero. No se monetizó, no fue con fines de lucro, no estaba en Programmatics de Google, nada. No tenía publicidad de ningún tipo, fue sin lucro. Y por eso desaparece, porque nada más fue un proyecto en donde queríamos involucrar a la ciudadanía, que la ciudadanía también fuera honesta consigo mismo y que hiciera un ejercicio de qué información estoy consumiendo y por qué. Que se preguntara por qué estoy compartiendo esa información. Y creo que lo logramos. Nosotros en Animal Político continuaremos haciendo verificación. Les digo que pues seguimos teniendo el sabueso, entonces espero que el perro, el sabueso que pues mandamos a dormir para la elección, para que naciera verificado, pueda renacer, revivir y continuemos haciendo verificación del discurso. Hay otros proyectos de verificación. Se está haciendo más verificación en México, lo cual creo que es otra de las grandes cosas que nos dejó Verificado, porque ya estamos teniendo una prensa que también está pensando en datos. Y al pensar en datos y a pensar en revisar lo que dicen los políticos, estamos regresando a los básicos de la prensa y del periodismo, que es hablarle a los ciudadanos.